Página 1. Evolución, Mark Ridley, 2004. 5 partes, 23 capítulos. Prefacio. La teoría de la evolución es, sin lugar a dudas, la teoría más importante de la biología, y siempre es un placer ser miembro, en cualquier dirección, de la clase que tiene la suerte de estudiarla. Ninguna otra idea en biología es tan poderosa científicamente ni tan estimulante intelectualmente. La evolución puede añadir una dimensión extra de interés a los aspectos más atractivos de la historia natural. Veremos, por ejemplo, cómo los biólogos evolucionistas modernos tienden a argumentar que la existencia del sexo es el enigma más profundo de todos, y muy posiblemente un error que la mitad de ellos cometen, que las criaturas vivientes de este planeta estarían mejor sin él. La evolución también da significado a los hechos más áridos de la vida, y uno de los deleites del tema es ver cómo hay ideas y hechos dentro de los desorientadores tecnicismos del laboratorio de genética, y cómo las teorías profundas sobre la historia de la vida pueden depender de las mediciones del ancho de una región llamada Prodisoconcha 2 en el caparazón larvario de un caracol, o del número de costillas en la cola de un trilobites. La profundidad y el alcance de la biología evolutiva son tan grandes que todas las demás aulas del campus deben sentirse, como se puede ver, encerradas en materiales más superficiales y efímeros. La teoría de la evolución, tal como la he organizado aquí, tiene 4 componentes principales. La genética de poblaciones proporciona la teoría fundamental del tema. Si sabemos cómo se controla genéticamente cualquier propiedad de la vida, la genética de poblaciones se le puede aplicar directamente. Tenemos ese conocimiento particularmente para las moléculas, junto con algunas propiedades, principalmente morfológicas, de organismos completos, y, por lo tanto, la evolución molecular y la genética de poblaciones están bien integradas. La segunda parte del libro los considera juntos. El segundo componente es la teoría de la adaptación, y es el tema de la parte 3. La evolución es también la clave para comprender la diversidad de la vida, y en la parte 4 consideramos temas como qué es una especie, cómo se originan nuevas especies y cómo clasificar y reconstruir la historia de la vida. Finalmente, la parte 5 trata sobre la evolución a gran escala, en una escala de tiempo de decenas o cientos de millones de años. Observamos la historia de la vida, tanto genética como paleontológicamente, los ritmos de evolución y las extinciones masivas. Siempre es difícil abordar la controversia en un texto introductorio, y la biología evolutiva tiene más de lo que le corresponde. Cuando llego a un tema controvertido, mi primer objetivo ha sido explicar las ideas en competencia de tal manera que puedan entenderse en sus propios términos. En algunos casos, como la clasificación cladística, creo que la controversia está casi zanjada y he tomado partido. En otros, como la relativa importancia empírica del cambio gradual y puntuado en los fósiles, no lo he hecho. Soy muy consciente de que no todo el mundo estará de acuerdo con las posiciones que he adoptado, o incluso con mis decisiones, en algunos casos, de no adoptar una posición, pero en cierto modo son cuestiones secundarias. El éxito del libro depende principalmente de que también permita a un lector que no ha estudiado mucho el tema antes comprender las diversas ideas y llegar a un punto de vista sensato sobre ellas. El gran, o al menos uno de los grandes, acontecimientos de la biología evolutiva mientras escribo la tercera edición es la forma en que la genética se está convirtiendo en una materia macroevolutiva, además de microevolutiva. Históricamente, ha habido una buena distinción práctica entre la investigación evolutiva en escalas de tiempo cortas y largas y entre la investigación micro y macroevolutiva. La distinción no era simplemente de escalas de tiempo sino de métodos de investigación e incluso de disciplinas académicas institucionalizadas. La genética, y los métodos experimentales en general,
se utilizaron para estudiar la evolución en la escala de tiempo de proyectos de investigación de unos pocos años, como máximo. Ese trabajo se realizó principalmente en departamentos de biología. La evolución a largo plazo, durante aproximadamente 10 a 1000 millones de años, se estudió mediante la morfología comparada de formas de vida vivas y fósiles. Ese trabajo se realizó más en museos y departamentos de geología o ciencias de la Tierra que en departamentos de biología. Considero que la distinción entre investigación micro y macroevolutiva se está rompiendo, quizás de tres maneras. La primera es mediante el uso de filogenética molecular. Una filogenia es un árbol genealógico de un grupo de especies, y clásicamente se inferían a partir de evidencia morfológica. La evidencia molecular comenzó a usarse en la década de 1960, pero de alguna manera quedó atrapada, lo caricaturizo un poco, en unos 20 años de comportamiento obsesivo, mientras un pequeño número de estudios de casos sobre una evolución particularmente humana eran repetidos sin cesar. La filogenética molecular irrumpió en la vida en su conjunto durante la década de 1980, y el resultado ha sido un enorme aumento en el número de especies de las que conocemos, o tenemos evidencia sobre, sus relaciones filogenéticas. Puede que el programa de investigación de filogenética molecular se haya establecido desde hace casi una generación académica y ciertamente está floreciendo, pero todavía no ha hecho más que empezar. Una estimación reciente es que solo unas 50.000 de las aproximadamente 1,75 millones de especies descritas han sido incluidas en algún tipo de mini árbol, es decir, un árbol filogenético con sus relaciones cercanas. Sidney Brenner ha señalado que la próxima generación de biólogos tiene la perspectiva de encontrar el árbol de la vida, algo con lo que todas las generaciones anteriores de biólogos postdarwinianos solo podían soñar. En el capítulo 15, veremos cómo se está realizando el trabajo. El nuevo conocimiento filogenético no solo es interesante en sí mismo, sino que también permite muchos otros tipos de trabajo que antes eran imposibles. Veremos cómo se están explotando las filogenias en estudios de coevolución y biogeografía, entre otros temas. Las otras dos formas en que se está utilizando la genética molecular en la investigación macroevolutiva son más recientes. He añadido capítulos sobre genómica evolutiva, capítulo 19, y EvoDevo, capítulo 20. La adición de estos dos capítulos en la parte 5 del libro es un pequeño símbolo de la forma en que la macroevolución se ha vuelto genética además de paleobiológica. En mis dos primeras ediciones, la parte 5 fue casi exclusivamente paleontológica. La introducción de nuevas técnicas en el estudio de la macroevolución genera un entusiasmo propio. También ha dado lugar a una serie de controversias, donde los dos métodos, genético-molecular y paleontológico, parecen apuntar a conclusiones contradictorias. Examinaremos varias de esas controversias, incluida la naturaleza de la explosión del Cámbrico y la importancia de la extinción masiva del Cretácico terciario. Este libro trata sobre la evolución como una ciencia pura, pero esa ciencia tiene aplicaciones prácticas en asuntos sociales, en los negocios, en la medicina. Stephen Palumbi ha estimado recientemente que el cambio evolutivo inducido por la acción humana le cuesta a la economía estadounidense entre 33 y 50.000 millones de dólares al año, Palumbi segunda milésima primera. Los costos provienen de la forma en que los microbios desarrollan resistencia a los medicamentos, las plagas desarrollan resistencia a los pesticidas y los peces evolucionan en contra de nuestros procedimientos de pesca. La estimación de Palumbi es aproximada y preliminar, y probablemente una subestimación. Pero cualquiera que sea la cifra exacta, las consecuencias económicas de la evolución deben ser enormes. Los beneficios económicos de comprender la evolución podrían ser proporcionalmente enormes.
En esta edición he añadido una serie de recuadros especiales dentro de los capítulos sobre evolución y asuntos humanos. Los ejemplos que analizo son solo una muestra, que encajan con los temas del texto. Bull y Whitman, 2001, analizan muchos ejemplos adicionales de evolución aplicada, desde la evolución dirigida de enzimas hasta la computación evolutiva. El libro pretende ser un texto introductorio y he subordinado todos los demás objetivos a ese fin. Mi objetivo es explicar conceptos, siempre que sea posible mediante el ejemplo, y con un mínimo de desorden profesional. Creo que el interés principal de la teoría de la evolución es como un conjunto de ideas sobre las cuales pensar y, por lo tanto, he tratado en todos los casos de pasar a esas ideas lo antes posible. El libro no es una enciclopedia fáctica ni, principalmente, una obra de referencia para biólogos investigadores. No proporciono muchas referencias en el texto principal, aunque en esta edición me he referido a las fuentes de los ejemplos en formato de referencia científica formal. Para los lectores que no estén familiarizados con este formato, debo decir que las referencias se dan en la forma en que escribí Palumbi, segunda milésima primera, y Bullan Whitman, 2001, en el párrafo anterior. La referencia tiene el nombre del autor, o autores, y una fecha. En la lista de referencias al final encontrará los detalles bibliográficos completos, enumerando los autores en orden alfabético. También existe una convención para artículos con varios autores. Cuando un artículo tiene más de 2, o 3, en algunos editores, se hace referencia a él por el nombre del primer autor con un y otros y la fecha, losos y otros. 1998, por ejemplo. El y otros significa y otros. Es un recurso que ahorra espacio y está abreviado para evitar problemas con la declinación latina. Por ejemplo, si la referencia es el sujeto de la oración, la versión completa sería los osos et al. 1998, estudiaron lagartos. Pero otras fases requieren otras versiones completas, el trabajo de los osos et al. 1998, o el trabajo de los osos et al. 1998. En total, podría representar entre 12 y 18 versiones completas. De todos modos, todos los autores suelen figurar en la lista de referencias principal y digo normalmente porque algunos equipos de autores han crecido tanto que no se incluyen todos. El estilo de la casa Blackwell es que para artículos con más de 7 autores, la lista de referencias tiene los primeros 3 y luego un y otros. Aunque me he referido a los artículos específicos que se discuten en el texto, no doy referencias generales allí. La razón es que no quiero estropear las posiciones textuales más poderosas, como el final de un párrafo o una sección, con una lista de lecturas adicionales. A mi modo de ver, esas posiciones textuales pueden ser ocupadas por oraciones resumidas y otros asuntos más útiles. La sección de lecturas adicionales al final de cada capítulo es el vehículo principal para referencias generales y para referencias a otros estudios como los del texto. Me he referido a revisiones recientes cuando existen, y a través de ellas se puede rastrear la bibliografía histórica de cada tema. En resumen, esta nueva edición contiene 1. Dos tipos de recuadros, uno de aplicaciones prácticas y otro de información relacionada, que aportan mayor profundidad sin interrumpir el flujo del texto. 2. Comentarios de margen que parafraseen y resalten conceptos clave. 3. Preguntas de estudio y repaso para ayudar a los estudiantes a revisar su comprensión al final de cada capítulo, mientras que las nuevas preguntas de desafío incitan a los estudiantes a sintetizar los conceptos del capítulo para reforzar el aprendizaje a un nivel más profundo. 4. Dos nuevos capítulos,
uno sobre genómica evolutiva y otro sobre evolución y desarrollo, aportan información de última generación a la cobertura del estudio evolutivo. También hay un sitio web exclusivo en www.blackwellpublishing.com/Ridley que proporciona una experiencia interactiva del libro, con ilustraciones descargables en PowerPoint y un paquete complementario completo que complementa el libro. Los iconos de margen dispersos indican dónde se incluye información relevante en el sitio web dedicado. Finalmente, mi agradecimiento a las muchas personas que me han ayudado con consultas y reseñas mientras preparaba la nueva edición a Theodore Garland, Universidad de Wisconsin Michael Whiting, Universidad Brigham Young William Brown, SUNY Fredonia Geoff Oxford, Universidad de York C.P. Kiriakou, Universidad de Leicester Rhys Austin, Universidad de Dakota del Norte David King, Universidad de Illinois Paul Spruill, Universidad de Montana Daniel J. O'Connell, Universidad de Texas, Arlington Susan J. Mather, Universidad de California, Santa Bárbara Greg C. Nelson, Universidad de Oregon y a aquellos estudiantes, ahora Evil System Oxford en lugar de ANT 362 o Bio 462 en Emory, que, tal vez no a propósito, inspiran gran parte de la escritura. Marcos Ridley. Página 26.